Viet Nguyen, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Gracias por recibirme. Con tus libros, con tu arte, buscas desafiar los imaginarios coloniales, ya que eres tanto vietnamita como estadounidense. Quería empezar esta conversación preguntándote cuándo comprendiste por primera vez que la historia de Vietnam, tal y como la contaban los estadounidenses, no era cierta. Creo que lo comprendí desde muy joven, porque crecí viendo el mismo tipo de películas y leyendo las mismas historias que la mayor parte del mundo ha visto y leído sobre la guerra de Vietnam, desde la perspectiva estadounidense. Pero yo crecí en una comunidad de refugiados vietnamitas y las historias que escuchaba de estos refugiados derrotados que se veían a sí mismos en el exilio eran muy diferentes. Era muy obvio para cualquiera que fuera vietnamita que las representaciones estadounidenses del pueblo vietnamita eran completamente deshumanizadoras, estereotipadas, racistas, sexistas, etc. Así que lo único que había que ser era un ser humano, un vietnamita que entendiera que los vietnamitas, ya fuéramos comunistas o anticomunistas, éramos complejos. Teníamos motivaciones, teníamos fracasos, teníamos virtudes, teníamos sentimientos y cosas que decir. Y ninguna de estas cosas era evidente en estas representaciones estadounidenses. Así que eso me dolió mucho de joven. Pero me tomaría muchas décadas intentar ser capaz de articular mi posición y convertirme en un escritor que pudiera luchar contra esas representaciones. ¿Esto es lo que te motivó a estudiar literatura, a estudiar la cuestión de la memoria y, por supuesto, la memoria colonial? Sí, bueno, creo que lo primero que me atrajo de la literatura fue la belleza. Me encantan las historias, me encanta el lenguaje, me encanta el arte y sentí que si uno está comprometido con la belleza y con el arte y con la verdad, por supuesto tiene que oponerse a los estereotipos y a la deshumanización y al racismo y al sexismo. Pero específicamente entonces, por supuesto, mi respuesta fue a través de Hollywood y las tergiversaciones de Estados Unidos, de Asia, de Vietnam, de América Central, América Latina. Pude ver todos estos puntos en común y sentí que había un poder real en la forma en que las historias podían deshumanizar y humanizar. Y este era un territorio muy importante para mí como escritor. Hablabas de Hollywood, de la industria del cine en Estados Unidos, y es cierto que desde John Wayne a Ken Burns, pasando por Francis Ford Coppola y Oliver Stone, los estadounidenses han acaparado una especie de monopolio sobre la narrativa del conflicto en el sudeste asiático, apoyándose en el axioma de que la historia, de hecho, la escriben los vencedores. Pero en 2015, la publicación de tu novela El simpatizante dio un vuelco a esta perspectiva. ¿Sabías que este libro tenía algo especial mientras lo escribías? Sabía que tenía algo especial, porque estaba escrito para mí. Habían pasado muchas décadas como escritor esperando la fama y la celebridad, lo que significaba escribir para otras personas. Creo que es un defecto muy humano, y yo soy muy humano, pero creo que como muchos otros escritores, llegué a un momento en el que sentí que para ser genuino y auténtico, solo podía escribir para mí. Y entonces tuve la gran suerte de que el libro no solo fue bien recibido por la crítica, sino que ganó premios, y luego se convirtió en una serie de televisión y ha sido leído. Y creo que eso es simplemente una oportunidad que me brindó la escritura hubo una apertura para desafiar las versiones estadounidenses dominantes de este pasado. Y ahora que este año se va a cumplir el 10º aniversario de la publicación de esta novela, ¿crees que el mundo ha cambiado un poco respecto a esa cuestión de la representación cultural? Creo que el mundo ha cambiado un poco al respecto, pero creo que la cuestión de la representación cultural y la tergiversación es desafiante y difícil, pero no es tan difícil como criticar el imperialismo y el colonialismo y la dominación estadounidense, y muy poco ha cambiado en ese sentido. Así que creo que, por supuesto, los estadounidenses están dispuestos a aceptar cierto tipo de críticas culturales sobre lo que han hecho en el pasado, pero ¿qué pasa con lo que están haciendo en el presente? Y creo que 10 años después no estoy satisfecho. Estoy trabajando en una trilogía de El simpatizante. La segunda novela está ambientada en Francia y trata sobre Argelia y esa colonización y las conexiones entre argelinos y vietnamitas. Y estoy muy emocionado de estar aquí, en Colombia, porque luego me voy para El Salvador, porque la tercera novela empieza en El Salvador en 1984, porque en el momento en que Estados Unidos terminó con Vietnam, Laos y Camboya, se metió en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, porque Ronald Reagan y el resto de Estados Unidos vieron la continuación de la guerra de Vietnam y la guerra contra el comunismo en Centroamérica. Ese es el tipo de conexiones que me sigue interesando hacer, no es solo fijarme en Vietnam.
Mencionaste que El simpatizante se convirtió en una serie protagonizada por Robert Downey Jr. y con algunos episodios dirigidos por el gran cineasta surcoreano Park Chan-wook. ¿Participaste en la concepción y escritura de esta serie? Yo no quería escribir la serie, eso es otro arte, pero trabajé como productor ejecutivo y Don McKellar y Park Chan-wook y yo dividimos la novela en 7 episodios, así que tuve cierta influencia. Pero me encantó que Park Chan-wook fuera a dirigirla porque conocí su trabajo por su película Old Boy, que me influyó mucho como estilista, y que el director de Old Boy dirigiera esa historia me pareció una combinación perfecta. Y Park Chan-wook, cuando hablamos, demostró que en primer lugar había leído la novela muy detenidamente y tenía muy buenas preguntas. En segundo lugar, entendía por qué un director coreano quería trabajar en una novela sobre Vietnam, porque desde su punto de vista lo que ocurrió entre Estados Unidos y Corea era bastante similar a lo que ocurrió entre Estados Unidos y Vietnam. Así que me encanta la idea de tener un equipo internacional trabajando en lo que espero que sea una novela y una serie internacionales. El nombre de tu autobiografía, Un hombre de dos caras, viene de la primera línea del simpatizante. Soy un espía, un topo, un hombre de dos caras. ¿Es así como podrías describir la experiencia de alguien de dos países que es espía, como vivir entre dos lugares, pero sintiendo que le estás mintiendo a uno de ellos? Cuando crecí en Estados Unidos como refugiado en el hogar de mis padres, muy vietnamita, me sentía como un estadounidense espiando a estos vietnamitas. Pero cuando salí al resto de la sociedad estadounidense, me sentí como un vietnamita espiando a los estadounidenses. Y creo que es una experiencia muy común entre inmigrantes y refugiados, sobre todo entre los niños y los jóvenes, pero nunca sentí que mi vida fuera muy interesante. Así que tomé esos sentimientos y los puse en el personaje de un espía en El simpatizante. Y nunca quise escribir unas memorias, pero sentí que era un libro que tenía que escribir porque durante la pandemia me aburría. Y fui y encontré un ensayo que había escrito cuando tenía 19 años sobre mi madre y su visita a un centro psiquiátrico que nunca había olvidado, pero siempre lo había recordado, que ella había ido cuando yo era pequeño, un niño pequeño. Y entonces releí el ensayo 30 años después. Lo había escrito cuando tenía 19 años y descubrí que ella había ido a ese centro psiquiátrico cuando yo tenía 18. Así que incluso de adulto, mi memoria había cambiado por completo este hecho tan importante en la vida y la historia de mi familia. Y sentí que este era un ensayo que ahora necesitaba ser completado 30 años después. Finalmente, como artista y como ser humano, había adquirido suficiente sabiduría y habilidad como escritor para escribir, por fin, la historia de mi madre. Cuando leía tus memorias pensaba mucho en otra refugiada vietnamita, pero en lugar de ir a Estados Unidos, ella llegó a Canadá. Se llama Kim Thuy. Sí, la conozco. Ella también escribe historias sobre las cargas y los horrores de lo que pasó en Vietnam y en una entrevista dijo que hace esto porque quiere recordarnos que sí, somos capaces de ser crueles, pero podemos elegir ser amables. Olvidamos que también somos capaces de grandes gestos en la vida cotidiana. ¿Qué opinas al respecto? Kim Thuy es una gran escritora y creo que tiene toda la razón. Parte de la naturaleza de ser deshumanizado en la representación de otra persona es que solo se te ofrecen dos opciones, las dos caras de una moneda, villano o víctima. Y por supuesto, esa no es la realidad para nadie. Creo que si alguien ha vivido en condiciones de opresión, se da cuenta de que la opresión no convierte a las personas en ángeles. La opresión y la violencia a menudo crean personas muy contradictorias. Y esa fue mi experiencia de la vida de refugiado y de recordar lo que los vietnamitas se hicieron durante la guerra entre ellos y a los estadounidenses y a los franceses. Todo el mundo era complicado. Todo el mundo era capaz de la virtud y la villanía, de la bondad y la maldad, a menudo en la misma persona. Y es esa complejidad la que nos hace humanos, pero también es esa complejidad la que hace grande al arte. No creo que nadie quiera leer arte sobre alguien que es solo una víctima o un villano. Así que creo que la obligación de escritores como Kim Thuy y yo es, de nuevo, no idealizar a nuestro propio pueblo porque hemos sido deshumanizados, sino revelarnos en toda nuestra compleja y contradictoria humanidad e inhumanidad.
Y por último, quería preguntarte, como artista que está tratando de humanizar a todos los refugiados que viven en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, ¿cómo te sientes acerca de los próximos 4 años con el segundo mandato de Donald Trump? Bueno, creo que los primeros 4 años ya demostraron la capacidad de la administración Trump de ser extremadamente inhumana y deshumanizadora con los migrantes y refugiados, utilizando las amenazas de deportación y deshumanización. Sin embargo, hay que reconocer que los presidentes demócratas también deportaron a un enorme número de personas, así que en realidad es una actividad bipartidista en Estados Unidos. La diferencia entre Trump y los presidentes demócratas, creo, es que la retórica es mucho más cruel y la crueldad tiene efecto, y que la retórica y la crueldad están ligadas a muchas otras políticas que son enormemente perjudiciales para muchos estadounidenses, pero también para el resto del mundo. Así que nos espera una gran batalla, porque no sé si alguna vez hemos visto un país tan tonto y tan poderoso. Hemos visto países tontos, hemos visto países poderosos, pero la combinación hasta este punto da un nuevo significado al término excepcionalismo estadounidense, y eso me asusta bastante, pero creo que como escritor, como refugiado, como alguien que está aquí, en esta parte del continente, nos damos cuenta de que otros países, otros lugares, otros pueblos se han enfrentado a circunstancias enormemente aterradoras, y la única respuesta es la esperanza y la lucha. Muchas gracias por esta conversación. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros, hay más cultura en France 24 y france24.com.